Como de ahí. Sí, buenos días, hermanos. El estudio que traemos a continuación es importante. Primero, yo quiero aclarar que lo que vamos a hablar hoy no es mi ideología política, ni porque vivo en tal parte pienso así, ni porque yo tenga una escuela o una formación académica que me hace pensar así. No, yo soy una persona que estudió la Biblia al igual que ustedes y tenemos que tener una posición. Yo quiero que asuman con madurez este estudio que vamos a ver en esta mañana y que saquen sus propias conclusiones. Solo les pido de favor que me permitan exponerles la manera de que cómo se los planteo, para que nosotros no inclinemos nuestro pensamiento preestablecido que tenemos todos para entender esto. Olvidémonos, dejemos a un ladito todo ese pensamiento y solo escuchemos, porque siempre hubo personas que para unos eran buenos, para otros no eran buenos, pero esto lo vamos a ver con madurez. ¿Por qué pensamos que Ciro puede ser una figura que tiene algunos reflejos en el futuro? Uno de ellos hoy, al final de los tiempos, podría ser Putin. Vamos a los hechos, pero los hechos los voy a mostrar de una manera informativa. Veamos qué está pasando en el mundo primero para poder comprender esto. La empresa china ByteDance, dueña de TikTok, tiene hasta el domingo para vender su plataforma a una compañía de Estados Unidos por orden de la Corte Suprema. De no ser así, millones de personas se quedarían sin la aplicación en ese país. En solo 4 días, TikTok será vetada en Estados Unidos. La Corte Suprema falló a favor de prohibir la popular aplicación de videos de la empresa ByteDance a partir del 19 de enero por sus vínculos con China, pues la administración de Joe Biden considera que es una amenaza para la seguridad nacional. Aunque TikTok es una plataforma de entretenimiento, los datos recopilados de sus usuarios podrían ser valiosos para el gobierno chino en términos de monitoreo, espionaje o influencia. ¿Pero qué implica este veto? Primero, que las tiendas de aplicaciones deben cortar el acceso a TikTok a riesgo de enfrentar multas de hasta $8.500 millones. Los nuevos usuarios no podrán descargarla en sus celulares, mientras que los más de 170 millones de usuarios que ya tenían la aplicación podrán seguir usándola hasta quedar inhabilitados, ya que no tendrán acceso a actualizaciones. Esto afecta. ¿Qué estamos viendo? Nosotros como pueblo del Eterno, en el punto, en la recta final que nos encontramos, necesitamos saber la verdad de lo que está pasando en el mundo. Necesitamos un equilibrio en la información. ¿Para qué? Para que podamos saber establecer y darle chance a Efraín a que pueda salir de entre las naciones. Si es que nos empiezan a coartar, como ya lo hicieron con una enfermedad, si nos comienzan a coartar las libertades y no tenemos un contraste a la información, entonces nos vamos a extraviar y no va a hacer nadie la obra que hizo una vez este señor, Ciro, una persona que el Eterno escogió, y lo dice en Isaías, en el capítulo 44, su siervo escogido para pastorear a sus ovejas y regresar. Si vamos a ver a Ciro en la en el reino, yo no sé. Dudo mucho porque la vida después de eso de él fue la de un rey. Y un rey con las usanzas y métodos que tenían ellos de vencer sus guerras, las torturas y todo lo que son un rey de hace 2500 años. Entonces, escuchemos esto, hermanos. Pero antes yo sí quisiera recordarles algo para no inclinar nuestro corazón o nuestro pensamiento. Miremos lo que dice el Eterno a través de sus siervos en el Salmo 25:5. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres mi Elohim y he esperado por ti todo el día. Éxodo 23:2 le dice el Eterno, les ordena, no te asocies con la multitud. Trayendo a nuestro caso, ¿qué sería? No sigan a las multitudes, o sea, no sigan un pensamiento porque existe mucha gente. Y no permitas que el sentir popular te incline a ofrecer testimonio por cualquier causa.
si el fin es pervertir la justicia. Sigan la rectitud, así sean dos, lo que nosotros les hemos dicho aquí a las personas que están en el campamento. No sigan a las multitudes, es que a qué hora, eso le corresponde al Eterno hacer en otros lados las cosas. A nosotros se nos dio esta orden y aquí estamos. En el tomo 11 de Antigüedades Judías, escrito por Flavio Josefo, se describe uno de los tantos reyes que fue complaciente y benevolente con el pueblo de Yahweh, bendito sea su nombre. En esta ocasión estamos hablando de Ciro el Grande, rey persa, el cual conquistó a Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El tomo consta de 3 capítulos, en los cuales Flavio se esmera por describir detalladamente cómo el pueblo judío, bajo el mandato de Zorobabel y posteriormente dirigido por Esdras el escritor, restaura la ciudad nuevamente e instaura el culto en el templo. Y quizás ha notado que me he referido al pueblo con el nombre de judíos. Sí, judíos. Recordemos que para ese entonces ya no se sabía nada acerca del reino del norte, quedando solo el reino de Judea, adoptando así este nombre, judíos. Sabiendo esto, entendamos un poco del contexto histórico en el cual se ve inmerso el pueblo judío. El imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor, había conquistado Judea y destruido el templo de Jerusalén en el año 597, antes de la era común, llevando así a los judíos al exilio en Babilonia. En el año 539, antes de la era común, Ciro el Grande, rey de los persas, conquistó Babilonia y permitió a los pueblos conquistados mantener sus tradiciones y costumbres. Más adelante emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir así el templo. Este decreto contenía la orden de devolver a los utensilios y objetos sagrados que habían sido saqueados por los babilonios. Durante el relato de Flavio Josefo, Ciro es descrito como un rey justo y piadoso, que respeta las tradiciones y costumbres de los judíos, tomándolo así como un instrumento de Yahweh, bendito sea su nombre, para cumplir con las profecías descritas en los libros de los profetas. Profecías como Isaías 45, del 1 al 13, y cito: Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado de su diestra para someter a sus pies las naciones y desatar los cinturones de los reyes. Yo soy Yahweh, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy Yahweh, que te he llamado en justicia, y te tomaré de tu mano y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y repartas las heredades asoladas. O también como está escrito en Jeremías 29, del 10 al 14, y cito nuevamente: Porque así dice el Señor, cuando se cumplan 70 años para Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra para con ustedes, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperan, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así pues, entendamos cómo este mismo patrón, utilizado por el Eterno y descrito por Flavio Josefo, en el cual utiliza un poderoso de la tierra y así guarda a su pueblo, cumpliendo su palabra. Hoy en día sucede algo similar. Los invito a descubrir quién posee el Ruach de Ciro en nuestra actualidad. Cuando decimos en el Ruach de Ciro, realmente nos estamos refiriendo una escena repetitiva, porque con el Eterno lo que ha de ser fue ya y lo que será ya es. Son escenas, son sombras proféticas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos en Jeremías? ¿Qué vemos en Zacarías? No vemos iglesias, vemos gobiernos. ¿Qué vimos en Daniel? Todas esas profecías de Daniel. Nosotros estuvimos enseñando. Cuando vemos Apocalipsis, vemos al hombre de pecado. ¿Qué es lo que muestran las escrituras? O sea, las escrituras no son la historia de gente buena en una iglesia formal, muy moral. Es gente natural, normal, viviendo un reino, un estado, una manera, un gobierno, en opresión, en reinado, en pobreza, en riqueza. Eso muestra las escrituras y eso es. ¿A dónde lleva
todo lo que se llama el evangelio, a la instauración de un reino. Esas son las buenas noticias, que se tradujo en el griego como evangelios. Entonces, cuando vemos nosotros las profecías de Daniel, ¿qué vemos? Imperios, porque el Eterno ha detestado los imperios y levanta una persona siempre de afuera, normalmente de un linaje, no el malvado, el que sabemos, sino linajes, por ejemplo, este es un hombre persa. Muy difícilmente ese linaje estaba mezclado con el linaje que ya sabemos, de los linajes de Caín, de la línea de Caín. Entonces nosotros vemos que estos reyes han dominado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Yo antes de eso, miren, realmente yo quiero es que despertara esto, ¿no? Yo quiero mostrarles unos pensamientos de gente actual que habla de gobiernos. Por ejemplo, Noam Chomsky dice, la población mundial no sabe lo que está pasando y ni siquiera sabe lo que no sabe. ¿Qué dijo Malcolm X? Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y eso es lo que está pasando. Yo tengo que prepararles a ustedes para recibir esta enseñanza de Putin, haciéndoles ver de que no vamos a hablar, sino más lo que es, lo que está, lo que se presenta. El escenario del mundo, no estoy hablando de santos que se van al cielo, que suben y bajan. ¿Qué es lo que dijo Joseph Goebbels? Goebbels, él es el jefe de propaganda nazi. Espero que esta palabra no se puede decir, pero bueno, ya lo dije. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Eso es querer acaparar los medios de comunicación. ¿Por qué quieren quitar TikTok? ¿Por qué? Porque ahora se ha vuelto la información así como en comida chatarra y la gente se informa en esos mensajes y eso ha cambiado. Y también porque como es una aplicación más relacionada con China, pero aunque veo ciertas limitaciones, con esa nos informábamos. Pero el Eterno no va a permitir que hasta que salga Efraín, alguien tiene que poner un equilibrio en el mundo. Si no, hace rato nos hubieran consumido. Esto, mire lo que dice un ex Pulitzer, ¿no? Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público vil como ella misma. Miren, estas palabras yo saqué de un Facebook, de mi Facebook hace años, ¿no? Y una de esas dice, son profesionales, doctores, ingenieros, diplomados, estudian de todo. Pero les hablas de extraterrestres, de los Illuminatis, del nuevo orden mundial, del nombre equivocado de Dios, del Dios verdadero, del Elohim verdadero, y dicen algo anda mal, te quieren matar, de que toca investigar más y te creen loco. Eso pasaba antes en Raíces Hebreas. Esto es hace muchos años. Inclusive aquí, yo empecé a actuar contra el diezmo en las iglesias. ¿Qué recibí? Esto, amenazas de muerte, por querer que una persona, no, un pobre, no les entregue la plata a estos sinvergüenzas, a pastores usureros y ambiciosos, ladrones. Entonces, todo eso, así funciona el mundo hoy. Sigamos viendo, hermanos. O sea, cuando nosotros hablamos de las profecías de Daniel, nos vimos obligados a hablar de todas estas cosas. Y el 2014, este señor que ustedes le ven a la derecha, ya le vamos a oír, ese soy yo. Ya el Ministerio Verdad de Vida ya venía hablando de todo esto. Pero escuchemos esto para tener más contexto y poder entrar en la enseñanza. Si no, la gente piensa que uno está queriendo infundir nuestras corrientes políticas. Nuestra corriente política claramente es el reino de Yeshua, de equidad, misericordia y justicia. Pero hay cosas que están pasando aquí, en este mundo, ahora, allá afuera, antes de la gran tribulación, que tienen que suceder cosas para que no pueda salir el pueblo, no sea detenido el pueblo entre las naciones. Pueda salir Efraín. Tenemos solo 6 años para que Efraín abandone las naciones y se reúna en los lugares de refugio. El imperio del mal y los amos del mundo, primera parte.
Como seguramente ya sabes, el encargado de imprimir el dinero en Estados Unidos, o sea, los dólares, es el Departamento del Tesoro. Pero es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasa de interés a su conveniencia. Cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés, crea una acción en cadena, ya que todos los bancos, y no solo los de Estados Unidos, también suben sus tasas de intereses para mantener un balance. Y como resultado, los ciudadanos ven un aumento en el pago de sus hipotecas, sus pagos por el coche, sus tarjetas de créditos y todas las demás deudas. ¿Y quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Lehman o Goldman Sachs. Y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe, de ahí que impriman dólares infinitamente y la deuda crezca infinitamente. Para que tengas una idea, te dejo un dato impactante. Con una moneda de 25 centavos de dólar, ellos ganan unos 22 centavos netos más el interés que se les paga, ya que fabricar una moneda de 25 centavos cuesta menos de 3 centavos de dólar. ¿Sabes cuánto cuesta imprimir un billete de 100 dólares? Exactamente 14,2 centavos. O sea, el valor real de este papel, que por cierto ya no está respaldado por oro, es de 14,2 centavos. Pero estos banqueros lo inyectan en el mercado por lo que cuesta, 100 dólares, más su comisión. Entonces se puede decir que quien tiene las máquinas de hacer los dólares tiene todo el poder. Y ya te he dado algunos apellidos de los que manejan este negocio del siglo, o mejor dicho, el robo del siglo. Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo de cómo se inyectan estos dólares, pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se pone en circulación en forma de deuda. Ahora supongamos que X entidad financiera necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje. Si el porcentaje del crédito es de, supongamos, el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones, como tomar un nuevo crédito, pero con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión, esta entidad financiera con el mismo sistema da crédito a distintos bancos, y estos a su vez a terceras personas. Pero Bien, hacemos una pausa en este momento. Estamos viendo opresión, ¿no? Represión y abuso. El 1% de la población mundial tiene todo y tiene los medios y tiene todo. ¿Qué pasa si es que no existe el equilibrio? No, hasta nos quitan hasta la Biblia, se los digo, eso va a pasar en el orden mundial. Nos van a cambiar la Biblia y hay una nueva religión y todo. Entonces necesitamos la contraparte, un contrapeso que permita que regrese el pueblo, luego ya viene el orden mundial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar preparados, ¿no? Sigamos viendo. Ahora vamos a ver estos estudios que hacíamos hace más o menos unos, ¿cuántos años son? 11 años. Aquí cabe una pregunta. ¿Quién se beneficia al suprimir las investigaciones científicas? ¿Quién posee el poder y la fortuna que se ven amenazados? Hablando de que ellos también han detenido avances científicos, han detenido avances tecnológicos como, por ejemplo, de energías libres. ¿Por qué? Porque manejan el tema del petróleo. Entonces, las enfermedades, ¿por qué? Porque manejan las farmacéuticas. Han impedido, han desvivido gente que ha inventado curas contra enfermedades como el cáncer. ¿Y por qué? Porque eso se va contra la gran farmacia. Ante el acceso a una energía libre y limpia. ¿A quién le interesa establecer un mundo en donde unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que apenas tienen nada? Investigando seriamente debemos seguir las normas básicas de un periodismo de investigación. Si una historia no tiene sentido, investiga de dónde viene el dinero. Tienen que tener suficiente dinero y poder para poder eliminar cualquier cosa que se pueda arrasar. Así que quien está delante de ellos son estas compañías energéticas que pueden arrasar con todo. El imperio de los Rockefeller comenzó en 1870 cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil. Esta se convirtió luego en Texaco, en Chevron, en Mobil, Exxon
y en muchas otras. Los Rockefeller también controlan la gran parte de la comida en muchos países. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar de una agricultura de gran escala basada en el petróleo. También la Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales, fundación de los Rockefeller, junto con las importantes empresas agrícolas de los Rockefeller. Esta agricultura está basada en el petróleo también y proporciona gran cantidad de nuevos beneficios para las industrias. En el 2012 aproximadamente 1 de cada 7 personas en todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética. La Torá prohíbe la ingeniería genética. Por eso es que nosotros debemos ver siempre esos letreritos que tienen los de los productos cuando es transgénico, porque adultera todo y esas adulteraciones también tienen efectos secundarios en nuestros cuerpos. Sigamos. Como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Monsanto, esta compañía que está hablando que les pertenece a los Rockefeller y también son dueños de Greenpeace, la compañía que les norma las fundaciones que les regula a ellos, o sea, no hay regulación. Esa compañía ha creado transgénicos que son semillas de una sola vida. ¿Por qué? Porque quieren eliminar, por ejemplo, el trigo, la cebada, los que se reproducen, las semillas que se siguen reproduciendo, para hacer un mercado de eso. Eso está reclamando. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Así que en 2 temas fundamentales como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido verdaderamente devastadoras. Para nosotros al principio fue muy duro descubrir este monopolio de poder. Sabíamos que era importante conocerlo, como cuando nos diagnosticarían una enfermedad difícil pero tratable. O cuando quieren curarnos, nos ayuda a saber que el motivo que nos está causando esta enfermedad y cómo funciona. Así que continuamos con la investigación. Y si el petróleo y la alimentación están controlados por grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias? Sigamos viendo, hermano. Tenemos que tener un contexto. Yo sé que tengan paciencia. Si no, no vamos a entender. Después van a pensar que queremos infundirles alguna corriente política. No, nosotros estamos aquí para decir la verdad. Los países a los que Estados Unidos ayuda a liberarse de los dictadores. Eso se llama proyectos de liberación, ¿no? Países que están hoy destruidos. Los más engañados realmente con esto son las personas y pastores de raíces hebreas que viven en Estados Unidos. Yo creo que es importante aclarar una cosa. Elon Musk no pretende que llegue la humanidad a Marte, pretende que lleguen los ricos a Marte mientras el planeta Tierra explota.
Estamos hablando de un multimillonario narcisista que ha promovido pogromos en Inglaterra, que ha llamado a una intervención militar del ejército de los Estados Unidos para destituir al primer ministro laborista, que hace campaña en Alemania por el partido neonazi, por Alternativa por Alemania, hasta el punto de que ha provocado dimisiones de periodistas, que es alguien favorable a que no haya sanidad pública, no haya educación pública. Es decir, todos los proyectos de estos multimillonarios que tienen que ver con llegar al espacio o con vivir eternamente, son proyectos que los que estén pensando favorecer a la humanidad, sino favorecer a una minoría de privilegiados con una conciencia absoluta por su parte de que el planeta Tierra va a colapsar precisamente como consecuencia de sus políticas. Lo que vimos. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué podemos concluir hasta aquí? Que en realidad necesita este mundo es un equilibrio, que alguien ha hecho fuerza como para que no se quede, se cierre con una sola visión el mundo, porque todo es, necesitamos la verdad, porque Efraín tiene que ser liberado de las naciones en donde fue sometido, porque eso es lo que prometió el Eterno, sacar al pueblo. Si este momento hubiese una hegemonía en la información, no sale Efraín. Porque empieza la mentira, empieza un mundo falso, la Matrix. Es necesario que exista la información de doble vía. Y también que existe una fuerza militar, porque estos son gobiernos, necesitamos militares. Necesitamos esas armas que entre ellos se amenazan y todo. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantener al mundo en paz. Ya viene nuestro reino. No estoy diciendo cosas locas ni deseo que el mundo se acabe por guerras, pero es necesario que exista esa confrontación. Y esa es la función que tenía Ciro cuando trajo a los sirios. Y hoy día también esperamos que se facilite la salida de Siria, porque acuérdense de la caída de Damasco. Ya les hablo yo de eso. Entonces, bueno, estamos viendo que el Eterno dice en Isaías 44, dice, Ciro es mi pastor, cumplirá lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Estaba hablando de la casa de Judá, pero lo mismo va a pasar hoy. Va a haber otra persona, y hablo en primera persona, ay, que está haciendo peso para que la casa de Israel vuelva. Él no sabe lo que está haciendo. Ciro sí fue motivado y de alguna manera él tenía su manera, sus creencias y fue anticipado de que tenía que hacer algo. Él sí se dio cuenta de que él tenía que hacer algo. Pero hoy día sí existe esa polaridad que impide que el mundo esté en una sola vía y que seamos todos sumergidos. Ese es Putin. Y vemos que inclusive aquí cuando habla de Ciro, habla de que el Eterno dice, yo, Yahweh, el que dice a las profundidades, séquense, y a los ríos dice secarse. Porque una escena parecida, acuérdense que con el Eterno lo que ha de ser fue ya y lo que será ya es, son sombras proféticas. Este es ustedes ven que en Apocalipsis hay una escena donde se seca el río Éufrates, porque vienen de Oriente a confrontar con el otro orden mundial. Ustedes ya saben que se abren los dos, a mediados de la tribulación se divide el orden mundial. 3 reyes se van con el hombre de pecado y los otros quedan entonces, así, divididos y hay una confrontación. Ellos van a pelear en Armagedón cuando va a venir el Mesías. Y dice, hay una escena donde se seca el Éufrates porque hay 200 millones de soldados que van a cruzar el Éufrates desde Oriente acá. Entonces vemos que Ciro también, como suele suceder, en gematría, el nombre Ciro en hebreo es Cores. Y ese nombre tiene el valor de 536. Esto le dejo ya como para comprobación, ¿no? Nosotros sí creemos que el Eterno se ha manifestado de una manera perfecta en estos números. Esto no es numerología. Esto es un lenguaje del Eterno encriptado en la gematría. Los valores de las palabras y significados en números, ¿no? Él es el 536. Uno de los entendimientos del 536 es el prometido. Y también hay una palabra que dice, nace un profeta. Entonces vemos que Ciro es alguien elegido. Ya vimos lo que opinaba
y lo que narró Flavio Josefo. Miremos aquí. Ciro el Grande, conocido como Ciro II de Persia, fue el fundador del imperio aqueménida y reinó entre 559 y 529 AC. Durante su mandato, es famoso por su política de respeto hacia las culturas y religiones de los pueblos que conquistó, incluida Siria. Ciro permitió el regreso de los exiliados, como los judíos de Babilonia, y promovió una administración tolerante, lo que lo hizo muy respetado. Esto dice Wikipedia. Esta parte, no es que yo acomodé incluido Siria. No, ahí dice, ustedes pueden revisar. Lo dices, yo no sé, a veces el Eterno pone cosas. ¿Por qué? Porque Siria hoy lo que está haciendo Putin, frenando el exterminio de alguna manera coercitiva, porque acabaron de invadir y sacar a su presidente, pero no ha sido destruida. Entonces, las fuerzas que están peleando también va a hacer que se libere Efraín, que está trincherado en Siria. Siria, según Isaías 17, marca el regreso, el fin del exilio de Efraín. Entonces vemos que Ciro tenía esa labor, fue movido por el Eterno para liberar al pueblo. Liberó después del exilio en Babilonia y inclusive dio recursos para que regresen. Lo mismo va a pasar en este tiempo. El Eterno va a usar a las personas en el campo geopolítico para que podamos salir toda la casa de Israel de esos lugares. Entonces vemos también esto en Wikipedia. La región de Siria Judea, que formaba parte del imperio neobabilónico, fue subyugada pacíficamente. Ciro permitió el regreso a Jerusalén de las comunidades judías deportadas en Babilonia, Esdras. Según datos arqueológicos, también regresaron grupos de arameos deportados a su tierra de origen en Siria. Las ciudades fenicias no ofrecieron resistencia, y se estableció una especie de protectorado. El decreto de Ciro en Esdras 1.1-4 recoge así: 22 más al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: 23 Así dice Ciro, rey de los persas: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él, y suba. Ya, ahora vamos a entrar en este tema de Putin. Bueno, veamos cómo unas publicaciones sacando las palabras, cómo nombran a Putin. En gematría la palabra Putin es 155 si llevamos al hebreo. Ya, ¿cuál es la labor? Primero, 155 también es la palabra de Ismael, ¿ah? Ciro era un ismaelita. O sea, es un ismaelita, un persa. También vemos que dice, Dios de la Biblia también es la palabra 155, la frase, ¿no? También el que regresa es 155. Y también cuando dice de la mano, la palabra 150, de la mano, la frase de la mano es 155. De la mano el que regresa. O sea, con el Eterno yo no pienso que estas sean coincidencias, ¿no? Entonces, estamos hablando no de numerología, por si acaso eso es para los que creen en esto, pero vamos a los hechos. Vamos viendo, Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, sino sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de oriente, de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, la aprobación, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño sobre la tierra y el mar, diciendo: no hagan daño todavía a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente a los siervos de Dios. Yo oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de los hijos de Israel, de 12,000 de cada tribu. ¿Qué está diciendo? Acuérdense que ya a este momento ya estuviéramos en el nuevo orden mundial, si no fuera por este contrapeso. No hubiera información y no saldría, no hubiera el reverdecer de la higuera.
El reverdecer de la higuera es que aparezcan en los campamentos 144,000 en todo el mundo, que son los que van a dirigir los campamentos para cuidar del pueblo. Y no pueden ser sellados. Cuando vino la enfermedad, ustedes saben, más o menos allá hace 5 o 6 años, cuando empezó, solo se pudo detener cuando Rusia invadió Ucrania. Yo no estoy hablando de personas que sean santas, ¿no? Por si acaso, saquemos la religión. Si vamos a ver este tipo de revelación bíblica con la historia, por favor, saquen la religión. Entonces, ¿qué pasó? Se detuvo toda esa enfermedad, porque no se consumó un plan que había de todo esto, por esta circunstancia. Esa persona, el que dirige este hombre, él no estaba pensando en que quiere parar para que salgan los 144,000. Él solamente es un emisario, como lo fue Ciro, movido a hacer ciertas cosas. Entonces, miremos esto, veamos estas armas disuasivas. La estela de misil Oreshnik disparado por Rusia. Más 10 veces la velocidad del sonido. 3,000 kilómetros, 3,000 metros por segundo. El impacto del misil hipersónico ruso Oreshnik de mediano alcance. Si no es por este caballero y por este movimiento militar, hoy estábamos metidos hasta el cuello con esas enfermedades. Esto hizo que se detenga. Eso también, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Claro, esto va a llegar hasta el 6º sello. Hoy, ya les voy a hacer un pequeño resumen de los sellos. Hoy recién hemos pasado el 2º sello en el 2001. Cuando se cayeron esos aparatos allá en Nueva York. Y los que sabemos, la policía del mundo se metió con todo a cogerse el petróleo en Medio Oriente y matando presidentes y todo. Pero esa intromisión en esos lugares se cumple Jeremías 49, que va a sacar de Persia, de esos lugares de Irak, Irán, el Medio Oriente, va a sacar a la casa de Israel. Entonces, miremos esto. Miren, esto es un pensamiento cristiano. Los cristianos se dan cuenta, imagínense. Se dan cuenta de esto. Fíjense, un ataque nuclear a esa ciudad. Ahora, ¿quién podría detonar dicho ataque nuclear en contra de Damasco? Es otra pregunta. Actualmente los países que han estado atacando a Siria con misiles no nucleares, aclaro, son precisamente Estados Unidos y otro país aliado, pero para que desaparezca Damasco, Siria, en un solo día, como está escrito en la palabra de Dios, tiene que ser una detonación nuclear. De lo contrario, pues es imposible que en un solo día mueran todos los hombres de guerra. E inmediatamente responderían nuclearmente los rusos y sus aliados, ya que en Siria se encuentran soldados y asesores y bases rusas, y eso provocará la inminente destrucción total de Estados Unidos, que son la Babilonia política y económica. Y esta destrucción sería el tercer evento con magnitudes catastróficas. Okay. Vemos aquí que es una de magnitudes atómicas, ¿no? De nucleares, ¿no? Eso va a pasar en el 6º sello. Sí va a pasar. Un año antes de la gran tribulación, tiene que ser liberado Efraín, para que deje de ser Efraín perdido entre las naciones y pueda ser Jacob, para que entre en la angustia de Jacob. En 1981-82 es el jubileo 119, liberación de Efraín. Desde ahí hemos empezado a despertar, aquí pasó el primer sello, a despertar hasta aquí, y en el día de Yom Kippur del 2031 se acaba
los 6.000 años. Se cumple el último día de los 6.000 años, es el último Shemitah. Y hasta ahí va a salir el último perdido entre las naciones. Para comenzar la tribulación, ya no hay predicación. La predicación, solamente el evangelio es dado para ir a traer a las ovejas perdidas de Israel. Aquí ya todos son Jacob, ya se cierra la predicación. Amós dice que la gente andará buscando la verdad y no la encontrará. Dice Isaías que se va a esconder el pueblo mientras pasa la ira del Eterno. Entonces, nosotros debemos saber que aquí, en el año 2030-31, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Recuerden que Pablo, Shaul, él es despertado, ¿dónde? ¿Dónde comienza su ministerio? Camino de Damasco. ¿Por qué? Porque fue primero donde los sirios en el año 721 se llevaron a las casas del norte, de todo Samaria, y los perdieron. Entonces Pablo va camino de Damasco con cartas para perseguir a personas que creían en Yeshua, y se le presenta el Mesías y le da disposiciones de que comienza por ahí a predicar fuera de los límites de Judea, a traer a las tribus. ¿Y dónde termina? Pues dice esta profecía de Isaías 17, escrita 700 años antes de Pablo, ya estaba escrito el regreso. Isaías 17, 1-5 Reina Valera Contemporánea, RVC. Profecía acerca de Damasco. Es un hecho, Damasco dejará de ser ciudad, para convertirse en un montón de ruinas. Las ciudades de Héroe han quedado abandonadas, convertidas en pastizales, allí pasen los rebaños sin que nadie los moleste. La fortaleza de Efraín llegó a su fin, Damasco ha dejado de ser reino. Lo que aún quede de Siria se convertirá en riqueza para los israelitas. Palabra del Señor de los ejércitos. Cuando llegue ese día, disminuirá la gloria de Jacob y se enjutará su carne. Será como cuando se ciega el trigo, que con su brazo el séguede recoge las espigas. Será también como cuando se recogen espigas en el valle de Refayín. ¿Qué estamos viendo? Que cuando ya cese el escondite de Efraín, aquí en el 2030, el 2031 asoma Jacob, pero flaquito, o sea, sufrido, ¿no? Si vieron, va a asomar aquí como en estos lugares, ya solo Jacob, ya no hay a quien predicar. Él ya está consumido por la angustia. Esta es la angustia de Jacob. Está hablando de la gran tribulación, pero asomó. Para eso estamos en estos lugares. Para eso estamos, para cuidar de Jacob, para cuidar del pueblo del Eterno. Estos 7 años, esto no es religión, esto es gobierno. ¿Y por qué en este tiempo ha pasado todo eso? Porque el Eterno dijo a través de Yeshua a Juan, le dice que es necesario acortar los tiempos. Por eso es que en el lapso solo del último jubileo, desde 1982 hasta el 2031, es lo que se acortó. En 50 años ha regresado el pueblo. No puede extender antes porque la religión hubiese absorbido. No puede extenderse después porque la tecnología hubiese desaparecido esta historia. Estamos con inteligencia artificial a punto de cambiar las Biblias. La gente ya no estudia, le pide consejos para hacer enseñanzas los pastores a la inteligencia artificial con una mentalidad cristiana. Por eso es que esta historia, la nuestra, no se puede pedir a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, esto de aquí, en 1996, que es para nosotros un año de liberación cada 7 años, pasó esto. Este cometa Hayakatake, pasa por la constelación de Medusa, que es el Vengador, se llama, y en las Mazarot, en hebreas, se llama el Vengador, ¿no? Y es que tiene David una espada, son hechas en los astros, y en la mano tiene una cabeza con cabellos de serpiente, la simiente de la serpiente. Es David contra Goliat.
y pasa el Hayakatake en 1996 por la frente, cerca de la estrella Algol. Ustedes pueden mirar esto no es una aplicación de la Biblia, esto es una aplicación astronómica. Y esa estrella Algol, bueno, pasó ese año para confirmar como por la Torá. El siguiente año, el 97, pasa el cometa Hale-Bopp por el mismo lugar, con órbitas de 75,000 kilómetros, años de órbita, y el otro con 4,000. Y se marca el tiempo. ¿Cuál tiempo era ese? De la apertura del primer sello. El primer sello viene un caballo blanco con un arco sin flecha y viene a buscar la flecha. ¿Por qué? Porque en Zacarías vemos que la flecha es Efraín. Viene el regreso de las tribus. Zacarías 9:13. Dice Efraín es flecha y Judá es arco. Por eso es que el Mesías es arco y viene a buscar la flecha. Apocalipsis. En el 2001 ya se abre el segundo sello, cuando se derriban esas cosas y se van por el petróleo. Pero eso implica que se va a liberar pueblo. Acuérdense que son o vienen predicados o pescados o cazados y arrastrados. Mandaré a los pescadores y te pescarán. Y si no vienes, te mando a los cazadores. Esas son las cartas selladas. ¿Para qué? Para que el pueblo esté enterado. ¿Por qué no se sabía? ¿Por qué no saben los testigos de Jehová esta información? Porque esta información solo era para los entendidos del último tiempo. Esto no es para todas las religiones. Por ejemplo, aquí tenemos el tercer sello que estamos por abrir. Esto es de pobreza. Yo vi unos pastores por ahí, hasta gente que ha salido de aquí, comiéndose un buen trozo de pollo y diciendo ya estamos en el tercer sello. Eso no es así, porque va a haber hambre. Para eso están estos lugares, y estos son los próximos años. Ni siquiera años, un par de años máximo. Luego viene esto. Esto es otra de las que sabemos, no me voy a extender en eso. En el otro estudio tenía las diapositivas, ¿no? ¿Y qué es lo que salvó también un poquito al mundo? Fue el pinchacito que se creó allá, en Rusia. Ese pinchazo, ese sí era medicina. Los otros eran puro, ya saben ustedes, esos componentes que han causado enfermedades. Entonces, ese es el cuarto sello. El quinto sello es ya planteamiento de juicio, y el sexto sello es para entrar en la tribulación, como dice Joel 2, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Antes de la gran tribulación es el sexto sello. Entonces, en este sello, en el sexto sello, es cuando se destruye Damasco. Como vimos, hasta el cristianismo sabe eso. Estamos a 6 años de que el último israelita de la Casa del Norte oficialmente regrese. O sea, esto que ustedes acaban de ver no es una predicación que les pueda motivar cristianamente en su corazón. Esto es algo para que en la médula de nuestros huesos entre esta actitud que tenemos, se fortalezcan con venir aquí al campo donde estamos ya la mayoría. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? Y ahora sí entendemos algo que dice el libro de Zacarías. Miren esto, escuchen, hermanos. Pongan atención a esto. ¿Qué va a hacer este señor Putin? Dice el libro de Zacarías, dice Zacarías 10:10. Porque yo te llamaré con un silbido y te reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¿Dónde? Entre esos lugares donde hoy se ataca. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré de la tierra de Galad y de Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y heriré el mar, las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahorita? Saliendo del cetro de Egipto, pero todavía no se cae. Y yo los fortaleceré en Yahweh y caminarán en su nombre, dice Yahweh. Todos estos lugares que Ciro en el año 539 hizo volver a la casa de Judá,
Todos estos sitios, acá dice que al final de los días, alguien en el año 2030, si no fuera por la presión de este hombre, en el Ruach de Ciro, no pudieran salir todos ellos que están en los mismos sitios que logró liberar, digamos así, de Babilonia, Ciro. Hermanos, vamos a asumir con madurez este estudio. Por favor, salgan de la religión. Este es un llamado, tómenlo como un mensaje del Eterno, no por mí, sino por lo que lo dice la Escritura. O sea, ¿de qué manera queremos leer la Escritura? Si es que no es de esta manera. Esto es un gobierno, esto no es religión, no es iglesia, no es una Keilah, una iglesia de raíces hebreas de saltos y bailes. Esta es la verdad, el verdadero pueblo. Si es que usted entendió, gloria al Eterno. Si no entendió, esto sí. Saludos, hermano.